de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce como es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay más Dios que uno. Pues aunque están los que son dioses en el cielo, los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo, y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, por tu conocimiento se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Por eso, si por la cuestión de alimento peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo: guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes, los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo,
porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay un caso muy interesante. Hoy día puede ser que no se presente mucho, pero se puede presentar. En el pueblo o en la ciudad de Corinto, como eran politeístas antes de llegar el cristianismo, allí hacían grandes celebraciones cada vez que podían, ofreciendo a los dioses falsos, a los dioses de ellos de aquella época, ofreciendo sacrificios de animales, y pues esa carne después tenían que cocinarla y comerla. Entonces, para poder consumirla tenían que hacer una fiesta, se podría decir. Y ese tema de comer la carne, porque muchos cristianos, pues a muchos cristianos les ofrecían esa carne. Incluso algunos no hacían fiesta, sino que vendían la carne o la regalaban a los amigos. Y pues puede ser que alguno que ya era convertido al cristianismo, un amigo le trajera carne de ese estilo y pues la recibiera para comerla. Pero muchos que no entendían bien el cristianismo, pues ante esos cristianos que recibían la carne y la comían sin ningún problema, otros que no estaban bien fortalecidos en la fe, pues se escandalizaban. ¿Cómo era posible que estos comieran y recibieran la carne ofrecida a los ídolos, la carne ofrecida a los dioses falsos? Y eso les hacía perder la fe, eso les hacía tener rechazo contra los cristianos que ya habían madurado un poco en la fe. Por eso, frente a esa situación dice: hermanos, el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, esto significa que aún no conoce cómo es debido. En cambio, si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Se refiere al hecho de comparar o poner en paralelo lo que es el conocimiento, la razón, ¿verdad? Mis razones, y lo que es el amor verdadero a Dios. Quien se engríe, quien se enaltece con sus razones, con sus conocimientos. Ay, es que yo sé, es que yo entiendo. Pero a partir de ese conocimiento y de ese entendimiento daña la fe de otro, pues entonces realmente no conoce verdaderamente. En cambio, el conocimiento que da el amor es un paralelo que hace Pablo. El que conoce desde el amor, realmente el que ama, siempre es prudente y busca dar un testimonio excelente con tal de no dañar al otro. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico que habla de que habla sobre el escándalo? Aquel que escandalice a uno de estos pequeños, mis hermanos, más le valdría encajarse al cuello una piedra de molino y tirarse al fondo del mar.
consiste en eso, en que algunos dentro del cristianismo se creen muy sabios, muy conocedores. Yo conozco, yo sé, y a partir de ese supuesto conocimiento terminan dañando la fe y escandalizando a los más débiles en la fe. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en la vivencia de la fe. Puede ser que uno haya estudiado, que uno haya ido a la universidad a estudiar teología, que uno pues se haya especializado. Eso es cierto. Pero cuando alguien sencillo y humilde que no comprende las cosas que yo comprendo, se acerca a mí y yo con mi supuesto conocimiento no soy prudente y voy como hablándole o actuando de ciertas maneras que escandalizan a esa persona, pues yo soy el gran pecador. Yo no estoy amando y mi conocimiento no es verdadero. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en la vida de fe. El testimonio en la vida de fe, el buen comportamiento, el saber comportarse alrededor de los que estoy, de donde estoy, es fundamental. Si yo no me comporto delante de la gente, si no actúo sanamente, si no actúo con amor, pues podré tener todas las razones del mundo, pero no estoy haciendo nada. Vean ustedes, por ejemplo, en estos días se presentó un acto de abuso de autoridad, al parecer digo, aclaro porque yo no sé bien. Dicen que al parecer se presentó un abuso de autoridad de unos policías contra un ciudadano y lamentablemente el ciudadano terminó muriendo, al parecer por el abuso de autoridad de estos policías. Puede ser que yo conozca los derechos, puede ser que yo conozca las leyes, puede ser que yo conozca el código de policía. Puede ser que yo esté ejerciendo mi derecho, por ejemplo, porque ayer se presentaron protestas y entonces salen a protestar. Hay derecho, claro, conozco mis derechos, tengo que protestar contra el abuso de autoridad y estoy de acuerdo para que estos actos no se vuelvan a presentar, ni nadie tenga que morir por abuso de autoridad, si es que eso fue lo que se presentó. Pero ¿cómo voy yo a salir a protestar con violencia mayor? Imagínense, voy a salir a protestar por un acto de violencia que dejó una persona muerta. Pero mis actos de protesta no son pacíficos, mis actos de protesta no van cargados de amor, sino que van cargados de una violencia mayor. Y entonces terminamos agrediendo a otras personas, terminamos destruyendo una cantidad de establecimientos, afectando un montón de personas, ¿cierto? Destruyendo fachadas, pintando paredes. Y dicen, no alcancé a escuchar bien la noticia esta mañana, pero me parece que hubo varios heridos en alguna parte del país. No sé si hubo muertos, pero ¿qué de diferente tiene el posible abuso de autoridad de los policías? ¿Qué de diferente tiene a la protesta violenta de los que protestaban, valga la redundancia, contra la violencia ejercida contra un ciudadano? Eso no tiene nombre. Entonces yo puedo tener 1000 razones, 1000 conocimientos, puedo ser experto, pero si no doy testimonio, si no amo, si lo que yo voy a hacer va a ser peor que aquello por lo que protesto, pues lo que genero es un escándalo. Escandalizo. Por eso es que el Señor nos invita a actuar a partir
con Pablo y con el Evangelio de San Lucas, nos invita a actuar no a partir de simples razones que son interesantes y son buenas y valen la pena, pero si esas razones, si esa mentalidad no está iluminada por el amor, que es la que me evita que yo le haga daño a otro como me han hecho daño a mí, entonces estoy frito. Yo no me puedo volver igual al que me ha hecho daño por vengarme, por violencia, por dolor. No puedo terminar siendo lo mismo que el otro que me afectó y me hizo daño a mí, porque entonces con mis actitudes también estoy dañando a otros y no estoy amando. Es por eso que el Evangelio hoy nos invita: ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Claro que hay que protestar, pero hay que protestar pacíficamente. Amen a sus enemigos, oren por los que los calumnian. Al que te pega en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Entonces, miren cómo el Señor, a través de la palabra, nos enseña los actos de bondad, los actos cargados de amor, son los que realmente edifican y restauran el orden dañado. Porque cuando yo sigo el círculo vicioso y para poder restablecer algo, hago exactamente lo mismo que hicieron contra mí o algo peor, no estoy restableciendo ningún orden, estoy haciendo daño. Pero ¿cuál es la única manera de poder restablecer lo dañado por otro? Restablecer el orden destruido por otro. Pues a partir del amor, que es lo que Pablo nos dice acá. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Ese es el que tiene la verdad. Mientras tanto, no. Así que debemos dejarnos iluminar por el Señor. Es importante, mis hijos, que conozcamos a Dios desde el amor, no solo desde los libros. Es necesario que conozcamos a Dios desde la fe, desde la oración, desde el encuentro con Él personal e íntimo, no desde la biblioteca solamente. Hay que estudiar, claro. Me encanta que la gente busque libros. Por ahí algunos me llamaron y me preguntaron que el libro de los exégetas, cuál era, para poder comprarlo, para ellos también ponerse a estudiar y entender mejor la palabra de Dios. Y eso me encanta que lo hagan, está bien. Pero recuerden, a Dios se le conoce en la oración, en la contemplación, en la meditación, desde el amor. Porque los libros nos dicen cosas hermosísimas, pero si solo se queda aquí y no baja aquí, todo conocimiento que se queda en nuestra razón, pero no lo iluminamos por el amor, termina haciendo también daño, aunque sea muy bonito, muy especial y del mejor autor que encontremos. Que el Señor nos ayude a conocerlo verdaderamente desde el amor y a dar testimonio desde el amor, porque el amor es sanador, porque el amor no escandaliza, porque el amor perdona, porque el amor cree, porque el amor soporta, porque el amor restablece, porque el amor vence al mal. ¿Cierto? Hay la lucha contra el mal, no hay que hacerla a fuerza de mal. Me hicieron, yo hago, no. La única manera de restablecer y de vencer el mal es a fuerza de bien, y la palabra nos lo ha enseñado, y de esa manera no escandalizaremos a nadie, sino que nuestras acciones, nuestros actos serán realmente heroicos y valientes, porque todo el mundo responde con violencia, todo el mundo responde con antitestimonio. En cambio, los cristianos permitirán que se alabe el nombre del Señor, porque se responderá con amor, con perdón, con misericordia, con compasión, con reconciliación.
Ojalá aprendamos eso, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos con nuestra celebración en este jueves, que pedimos al Señor que nos regale vocaciones sacerdotales y que en las familias donde se presenten la gente se alegre, apoye las vocaciones sacerdotales. No tengan miedo que sus hijos o hijas decidan creer en el Señor, seguirlo y entregar toda su vida. No se pierde un hijo, se ganan muchos hijos, muchos hermanos.